a empezar nuestro webinar. Para los que ingresaron hace un momento, mi nombre es María Alejandra Urrea, yo soy la jefe de la división solar y en este webinar nos está acompañando Ernesto y Melanie, que son representantes de K2. Ellos son expertos en todo lo que son estructuras y techos y nos van a dar una capacitación muy importante y muy interesante sobre estos productos. Quiero también aprovechar para decirles que esta no va a ser la primera capacitación con K2. Vamos a tener una serie de capacitaciones sobre la marca y sobre las diferentes soluciones que ellos nos brindan, que son muy buenas y muy específicas para todo el mercado latinoamericano. Entonces, esperamos que ustedes puedan seguir en este ciclo de capacitaciones y también les agradeceríamos cualquier retroalimentación o feedback que tengan sobre las mismas para que en las próximas pues nosotros también podamos mejorar o poner temas temas que ustedes estén interesados. Entonces, bueno, queremos presentarles Meiko, quien es el distribuidor que los está invitando a este webinar. Nosotros como Meiko Solar pertenecemos a la empresa Meiko, que es una compañía dedicada solamente a distribución y comercialización en Latinoamérica. Nosotros somos una empresa colombiana que fuimos fundados en 1922. Vamos a cumplir 100 años de fundación de Meiko y tenemos en este momento más de 600 empleados en todo México. Atendemos más de 30.000 clientes B2B y facturamos más de 100 millones de dólares al año. Esto nos convierte en una de las 500 empresas más grandes del país. Esto pues obviamente lo que queremos decirles a ustedes es que están con el distribuidor más fuerte, que están con un distribuidor que tiene trayectoria, que tiene todo el soporte para cualquier inquietud que ustedes tengan, para cualquier postventa, etcétera. México es una empresa que va a estar aquí para ustedes. Y México en general tiene 7 divisiones. Tenemos la división de ferretería, automotriz, México Food Service, licores, consumo masivo y hogar. Y además está México Solar, que fue fundada hace 5 años. México Solar es una de las divisiones más recientes de México. Hemos venido creciendo y hemos venido adquiriendo nuevos proveedores, hemos hecho un muy buen análisis de mercado y de producto para que los instaladores de Latinoamérica tengan los mejores productos con nosotros al mejor precio. ¿Cuál es nuestra ventaja? Pues nosotros somos un distribuidor que tiene la mayor cobertura en la región. En Colombia, pues que obviamente es nuestra casa matriz, tenemos alcance a 685 municipios. En Colombia tenemos 4 bodegas internas donde nosotros despachamos a cualquier parte del país sin costo adicional en el flete. Este costo de flete incluye solamente a regiones de fácil acceso terrestre. Y a nivel internacional tenemos 2 bodegas. En este momento tenemos la bodega de Miami y la bodega de Panamá. De estas 2 bodegas nosotros distribuimos a toda Latinoamérica y el Caribe. Y tenemos diferentes pues, soluciones. Lo que nosotros queremos es ser el todo en uno, que es ofrecerles paneles, inversores, cables, estructura, conectores, para que ustedes solamente tengan que hacer la compra a un solo distribuidor y no tener que comprarle a diferentes empresas. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Solamente distribución de equipos. Nosotros en ningún momento hacemos instalaciones, ni somos desarrolladores, ni somos EPCistas, ni consultores. Nosotros solamente distribuimos y vendemos solamente a instaladores, a desarrolladores y a EPCistas en todo Colombia y América Latina. ¿Cuáles son nuestro valor para ustedes? La conveniencia y accesibilidad. Podemos llegar a cualquier parte de Colombia y podemos entregar a muchos países en Latinoamérica. Experiencia en logística a la medida. Pues México, al tener ya 100 años de experiencia en distribución, somos líderes pues en distribuir, en la logística, en traer contenedores, en hacer todo el tema de importación en Colombia y hacer también entregas CIF en diferentes países de Latinoamérica.
manejamos solamente tecnología de punta, nuestros proveedores pues realmente traen garantías muy largas que van a dar la confiabilidad al producto y proyecto que ustedes están dando. Y respaldo que es México no es una empresa que se va a disolver de un día para otro, es una empresa que está muy fuerte a nivel eh, Colombia, que va a responder y pues que obviamente tiene todo el respaldo de una gran empresa. Entonces, pues esto es México Solar. Ya le doy la palabra a Ernesto para que continúe entonces con la presentación de K2. Gracias, María. Pues sí, mira, nosotros, como bien lo menciona, venimos de la empresa K2. Parte de lo que les queremos aquí platicar es, nosotros tenemos desde 2004 de experiencia, ahorita les platicaremos un poco más de la empresa, pero la idea de K2 es hacerles la vida más fácil a los instaladores. Sabemos que a la hora de que estás arriba de un techo, pues desde que hay una gran cantidad de obstáculos, hay una gran cantidad de retos, como también pues hace mucho calor, estamos parados sobre una lámina, puede haber muchas cosas ahí, que lo que nosotros vamos a tratar de hacer es ayudarles a ustedes a que sea más fácil el diseño, más fácil la instalación y más fácil el uso de nuestras estructuras y de tomar decisiones a la hora de que estamos en un techo, ¿no? Entonces, la primera parte que les voy a platicar yo va a ser un poco de por qué es importante diseñar para vientos. Pues algo muy crítico de los vientos es que el viento funciona de una forma no tan tradicional o no tan de sentido común como cualquiera de nosotros podría pensar. Hay ráfagas de vientos que de repente pueden impactar una pared y pueden generar un efecto catastrófico, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de algunos casos que no fueron bien calculadas las estructuras, tuvimos algunos problemas y eso causa pues una pérdida, un accidente que pudiera ser bastante grave, ¿no? Cuando nosotros entramos a fotovoltaico, vamos leyendo la parte de los libros fotovoltaicos que nos dicen que hay que estar inclinados hacia el sur, hacia el norte, dependiendo de qué lado del hemisferio estemos, inclinados cierta cantidad de grados, que tenemos que evitar al máximo la cantidad de sombreados, y esto es para sacar la mayor eficiencia durante todo el año de nuestros módulos solares. Hay veces que a la hora de intentar hacer esto tenemos que hacer maravillas sobre el techo, como lo que vemos aquí en la pantalla, en la cual pues tenemos que levantar la estructura para quitarle el sombreado del transformador, quizá de orientarlo correctamente hacia donde debe ser. No es que no se deba de hacer este tipo de cosas, sino simplemente hay que diseñarlos para como debe de ser y hay que evaluar bien los proyectos. Por ejemplo, este es un proyecto que a lo mejor si el instalador lo hubiera puesto paralelo al techo, hubiera tenido un poco de sombras, pero esas sombras hubieran sido a lo mejor una pérdida del 2-3%, que a lo mejor una mejor decisión aquí hubiera sido poner un 2%, 3% más de módulos, poner la estructura paralela al techo y disminuir en gran cantidad los riesgos de accidentes, ¿no? Creo que al final eso hubiera salido más barato porque aquí él va a tener que hacer modificaciones a esta estructura, seguramente pagar algunas cuestiones y pues bueno, sale más complicada la situación, ¿no? Aquí tengo otras imágenes donde también pues se tuvieron que haber levantado las estructuras. Si vemos del lado izquierdo es un riel bastante delgado de ángulo tradicional en el cual, pues bueno, ya una vez que levantamos suficiente la estructura, a lo mejor ya el aluminio no es la mejor solución. Entonces tenemos que tomar estas decisiones y tenemos que evaluar para los vientos de la región con las consideraciones de seguridad que debe de ser, ¿no? Del lado derecho, bueno, vemos un caso que sucedió acá en México, donde yo resido, donde los vientos de la región sobrepasaron los vientos normales que habían venido sucediendo en los últimos años y pues al final la estructura no estuvo diseñada para un factor de seguridad, ¿no? Tenemos aquí otro caso donde hubo falta de puntos de fijación, vemos como todo un lado de la estructura está correctamente instalado, del otro lado se levantaron los puntos y se vino jalando eso porque están todos los módulos interconectados, ¿no? Entonces tenemos ahí algún otro caso. Y este último, pues bueno, no hubo un buen cálculo de contrapesos. Esto es un sistema balastrado que no lleva perforaciones al techo. Son sistemas que tienen que tener ciertas pruebas, tienen que tener ciertas pruebas de túneles de viento que nos van a permitir a nosotros saber que eso va a funcionar, ¿no? Más adelante Melanie les platicará de nuestra solución y les va a platicar de todo lo que nosotros tenemos ahí relacionado con pruebas, ¿no? Otra de las consideraciones es a la hora de que estamos en un techo, va a haber muchos tipos de techo.
hay tipos de fibrocemento, hay láminas, hay techos de concreto, hay techos, por ejemplo, ese es un reto muy grande, que es un techo de aligerados, le llamamos acá en México, que son de una estructura muy ligera de hielo seco que permite disminuir la cantidad de concreto que vamos a servir, o hay algunos bloques huecos. Para todo esto nosotros tendríamos que tener el método de anclaje adecuado para cada tipo de techo. Entonces, a la hora de que vayamos a hacer una instalación es bien importante saber qué tipo de techo tenemos. Si tenemos alguna lámina, también es importante a la hora de que hacemos un levantamiento, pues muchas veces ya como fotovoltaicos sabemos que tenemos que medir el área, cuántos paneles van a caber, hacia dónde está el sur, por dónde voy a pasar el cable, dónde lo voy a bajar al centro de carga, dónde voy a poner los inversores. Pero algo que normalmente no hacemos cuando vamos a una lámina es medir las láminas, las crestas, las alturas de las crestas. Esto también es bien importante porque me puede ahorrar algunas visitas a sitio y podemos nosotros tener información que nos va a ayudar a diseñar la estructura exactamente y específicamente para lo que tenemos ahí en el techo, ¿no? Bueno, otra de las cosas que debemos de tener como instaladores es debemos de tener algunas certificaciones para trabajos en alturas, vamos a estar ahí arriba. Una de las primeras cosas que nos dicen en estos cursos es que nosotros debemos de evaluar los riesgos de los techos. Esto es bien importante porque hay techos en los cuales, pues de plano, el cliente final va a querer que nosotros le instalemos de alguna u otra forma. Un techo como estos, el de arriba es de asbesto, el de abajo es una lámina que ya está muy vieja, muy corroída, son techos bastante peligrosos porque ni siquiera se puede pisar sobre ellos, ¿no? Hay veces que la subestructura es muy vieja y es de no va a soportar, o es de un material que está muy antiguo y puede tener alguna ruptura. Hay que evaluar esto porque hay veces en las cuales es más conveniente decirle al cliente, oye, ¿sabes qué? Vamos haciendo una inversión de un techo diferente, le recomendamos con todo gusto un techo en el cual podamos ahorrar en estructura, y a lo mejor el ahorro en estructura por usar un tipo de techo u otro nos va a ayudar a que el cliente pueda con ese ahorro pagar una parte de su techo nuevo y ya le sirve de remodelación, más aparte tenerlo, ¿no? Entonces, un poco entender las características ahí del cliente de cómo que debemos de instalar para siempre estar seguros. Aquí a continuación les voy a platicar de tres conceptos que a lo mejor son medio teóricos, pero al final vamos a ver una herramienta en la cual todos estos conceptos van a estar integrados en esa herramienta y nosotros nos vamos a tener que preocupar nada más por llenar dos o tres casillas para poder dimensionar de acuerdo a la institución, ¿no? Una de ellas es la exposición al viento. No es lo mismo una casa que está justo al centro de la ciudad, donde hay una serie de edificios, que el viento va a ser bloqueado por estos edificios, donde el viento no va a pegar de forma tan directa, como podría ser una casa que estuviera cerca de un lago o cerca de la costa, donde los vientos van a pegar definitivamente muy directamente, ¿no? Entonces, esta exposición hay que calcularla, hay que evaluarla y hay que considerarla. El factor de riesgo es el que va a aumentar o disminuir de acuerdo a donde estemos, ¿no? Cuando estamos en un techo, también muchas veces el área es limitada respecto a la cantidad de paneles que yo quiero poner sobre ese techo. El viento no es lo mismo la forma en la que va a pegar en las orillas del edificio como la forma en la que va a pegar al centro del edificio. El viento sufre unas turbulencias en las esquinas y en las laterales que van a acelerar el viento y van a hacerlo más peligroso. Si nosotros estamos ahí en un momento haciendo una carne con carbón, asando, tenemos ahí un poco de humo, si nosotros aventamos un poco de viento directo, vamos a ver cómo ese viento se va a ir de forma directa hacia atrás. Si nosotros aventamos ese viento un poco más abajo, pegando en las paredes del asador o de donde estoy haciendo mi carne, van a ver cómo se genera una especie de torbellinos. Esto lo vemos también en cuando tenemos dos paredes, pega el viento y el viento choca en las paredes, podemos ver también alguna especie de remolinos. Estas turbulencias no son tan de sentido común y pueden hacer mucho daño a los módulos. No es que no se pueda instalar en las esquinas o en las laterales, simplemente hay que considerarlo para poner mayor punto de anclaje. Eso también nos lo va a recomendar la herramienta y los sistemas que vamos a presentarles a continuación. Y la última es la categoría o la forma del edificio. ¿Para qué se utiliza ese edificio? Si se utiliza para una casa, para vivienda, si hay gran conglomeración de gente, pues también tendría ahí otro factor de seguridad más amplio. Y si, por ejemplo, fuera un hospital, yo lo pondría como categoría 4, donde es un edificio vital, que pues no puede haber ni siquiera un cortocircuito porque se puede ir la luz y puede afectar eso bastante al edificio, ¿no? Entonces, todo esto habla de factores de seguridad que vamos a ir agregando, donde vamos a aumentar la cantidad de puntos de anclaje, ¿no?
Imagínense, esta diapositiva es para imaginarnos qué tan fuerte puede ser un viento. Si nosotros imaginamos un avión que arranca en la pista de aterrizaje, en la pista de despegue, va a acelerar hasta unos 300 y 350 kilómetros por hora. La fuerza del viento que va a pegar en la parte de enfrente del ala va a ser una diferencia de presiones. Y ese vacío que se va a generar va a hacer que un aeropuerto, un avión de varias toneladas se levante en el aire y vuele. Ahora imagínense la fuerza que puede tener un viento de 80, 60 kilómetros por hora sobre un módulo que únicamente pesa 25 kilogramos. Tenemos que diseñar el sistema de acuerdo a los vientos de la región, en los anclajes, los contrapesos, para que esto no vaya a volar, ¿no? Que es lo que sería el efecto opuesto al de un avión, ¿no? Si lo vemos ya más técnicamente hacia dónde están las cargas, podemos ver que las cargas van a aplicar sobre los puntos de anclaje de forma vertical hacia abajo y hacia arriba y de forma lateral, que se llama cortante. Estas fuerzas nos tenemos que considerar para ver qué tipo de anclaje vamos a utilizar, qué sistema, y lo que nosotros hacemos como proveedores de estructura es analizar y generar unos rieles, unos componentes que distribuyen la fuerza de tal forma que, primero, lo más importante, que el módulo nunca tenga un estrés mecánico, y segundo, que nosotros distribuyamos la fuerza de tal forma que a estos puntos de reacción sea lo menor. Sobre todo en la parte que ahorita les va a explicar Melanie del S-Dome, un sistema balastrado hacia el sur, van a poder ver cómo es un sistema que trata de optimizar la carga sobre todo el sistema para disminuir la cantidad de contrapesos y que nosotros no pongamos mucho peso sobre el techo y también facilitar un poco la instalación. Y pues bueno, al final esto es un poco de lo que les quería platicar previo a los sistemas que tenemos, para que ustedes más o menos vean que los vientos no son algo que se deba de tomar a la ligera o que sea tan común, de sentido común, que se puedan nivelar y que se acerquen a una estructura prefabricada que les pueda brindar toda la información para que ustedes tomen una decisión correcta a la hora de diseñar, que duerman tranquilos y además puedan instalar de una forma muy sencilla las estructuras, ¿no? Pues ahora sí le doy la voz a Melanie, que les va a platicar un poco de los sistemas que tenemos. Listo, gracias María y Ernesto. Sigo yo con la presentación de la empresa previamente y luego con los productos en sí, cómo los adaptamos a esas condiciones que les acaba de explicar Ernesto. Primero que todo, Cada Systems es un fabricante alemán de estructuras fotovoltaicas. Nuestro foco es sobre cubierta, sistemas de cubierta, y llevamos 16 años en el mercado. Un poco un resumen de nuestra empresa. Tenemos 180 empleados a nivel mundial que trabajan en 8 sedes. Trabajamos muy de la mano con 100 distribuidores por todo el mundo y la potencia instalada que llevamos al día de hoy es de más de 100 gigawatts. Aquí podrán ver dónde son nuestras sedes. Aquí la sede principal en Alemania. Y también en Estados Unidos bajo el nombre de Everest Solar Systems, Estados Unidos y México, más bien. Aquí hemos puesto en rojo los países donde hemos instalado ya estructuras. O sea, eso significa para ustedes también que tenemos cierta experiencia, ¿no? Con el diseño de sistemas fotovoltaicos, de estructuras, en varias zonas climáticas con, bueno, muchas condiciones muy diversas. Entonces, ¿qué nos caracteriza? Más que nada la calidad del material, la seguridad de planificación, como ya explicó Ernesto, la verificación estática que está incluida mediante nuestro software, o también las hojas de ingeniería para las diferentes zonas de viento. En general, son sistemas fáciles de instalar y el servicio técnico está ahí para apoyarles 100%. Con respecto a la calidad, como ya dije, está la verificación estática más que nada. Tenemos 12 años de garantía por todos los componentes. Es decir, los productos son comprobados y seguros. El aluminio que utilizamos es de una muy alta aleación, que es resistente a la corrosión y también apto para ambientes marítimos. Aparte de esto, tenemos varios certificados de calidad que soportan eso.
Ahora, en la planificación de la estructura, ¿cuáles son los parámetros que influyen? Más que nada la carga de viento. Ahí tenemos que mirar muy bien las mapas de viento, ¿no? En qué zona estamos, cuál es la carga de viento, la velocidad de viento, cuál es la altura del edificio también, porque no es lo mismo instalar a 5 metros de altura que a 20 metros de altura. Cambia significativamente la fuerza de viento. También la inclinación del tejado influye ahí. Si la posición de la instalación fotovoltaica está justo en el medio del techo, si está en los bordes, porque en los bordes la fuerza de viento va a ser otra también. Y también, obviamente, el material del mismo tejado como de la subestructura. Entonces, son componentes que tenemos que mirar muy bien y que luego influyen en nuestro software. Son todos parámetros que diseñan a medida nuestra estructura que necesitamos justamente para un proyecto individual. Hay otra vez una imagen donde el material justo no resistió las condiciones climáticas, ¿no? Donde el grosor del material era insuficiente para tanta carga de viento. Entonces, ¿cuáles son los datos que necesitamos nosotros, tanto México como nosotros, para diseñarlo? Primero que todo, la ubicación del proyecto para determinar la carga de viento. Luego, qué tipo de techo es, si es techo inclinado, techo plano, si es trapezoidal, si es standing seam. Ahí siempre es de mucha ayuda si ustedes tienen fotos, ¿no?, que soportan eso. Y luego, como ya mencionó Ernesto, las dimensiones de la misma cubierta, ¿no? El grosor de la chapa, la distancia entre las crestas, todo eso es muy importante tenerlo ya a la mano para diseñar bien la estructura. Luego, los módulos que vamos a utilizar, las dimensiones y obviamente el plan de módulos. Vamos a mostrarles ahora un video introductivo de nuestro software. Se llama Base, está disponible en línea. Es gratuito, entonces ahí se pueden registrar para hacer sus propios dimensionamientos ahí. Vamos a verlo ahí rápido para que tengan una idea de cómo es. Entonces ahí uno ingresa en based.k2-systems.com. Una vez creada la cuenta, uno inicia. Pues se pueden guardar proyectos ahí en el mismo software, también se pueden descargar. Entonces, el primer paso es poner la ubicación. Eso está basado en Google Maps, entonces la idea es buscar el techo ahí en Google Maps y hacer el dimensionamiento sobre el mismo techo. Aquí se pueden introducir los datos de proyecto porque al final se crea un informe de proyecto donde todos esos datos también van a salir. Aquí es un ejemplo de un techo en Madrid, España. Aquí tenemos ya el techo, es un techo plano, entonces ahí se pasa a la siguiente pestaña para dibujar el techo. Se dibujan los bordes del techo. Y ahí podemos cambiar la altura del edificio, la inclinación del tejado, poner si hay un muro, qué altura tiene y también el coeficiente de fricción que depende del material. En esta parte, ustedes pueden escoger el módulo que van a utilizar, es una base de datos de módulos. Y luego ya figuran todos los sistemas aquí disponibles para los techos planos, ¿no? Ese es un techo ahora de 2 inclinaciones que se llama DDOM, que va típicamente de este a oeste. Aquí en el modo 2D podemos modificar las columnas y las filas de módulo. Abajo se ven también cuántos módulos son, qué potencia tiene. Y ahí justo entra la zona de viento. Tuvimos aquí 26 metros por segundo de viento, una carga de nieve de 0.2. Y lo que ven ahora
al final, en los techos planos es justo el plan de contrapesos que vamos a necesitar para asegurar el sistema. Justo ahí no se penetra el techo, sino que se coloca contrapeso encima del riel. Y también aquí al final van a tener un listado de materiales y pueden generar el informe estático, que es el gran valor añadido aquí, porque con eso tienen toda la seguridad de planificación, pueden ir a un estático, a un ingeniero civil, mostrárselo, y sobre todo tienen una base de cálculo a la mano, ¿no? Donde se demuestra que el sistema está verificado estáticamente justo para esas condiciones de nuestro proyecto. Listo. Ya con esto seguiríamos con la presentación, empezando con los sistemas de tejado inclinado. Aquí tenemos un resumen de todas las fijaciones, dependiendo del tipo de cubierta. Si estamos sobre un techo de tejas, aquí el método de instalación es mediante esos ganchos que se van anclando a las vigas de la superestructura. Si estamos sobre cemento corrugado, una chapa muy fina que no aguante atornillar directamente, entonces el modo de instalación es ir a la superestructura mediante estos fijadores solares que están aquí a la izquierda o varillas autorroscantes. La diferencia es justo que dependiendo de la superestructura, si sea de acero o de madera, uno va a escoger aquí la varilla adecuada. Luego, si estamos sobre chapa trapezoidal que tiene suficiente grosor, la idea es atornillar el sistema directamente a la chapa. Y al final, pues si estamos sobre standing seam, no se penetra la cubierta, sino que se trabaja con esas abrazaderas y luego uniendo el riel. Bueno, el primer caso que vamos a mirar es chapa trapezoidal. Tiene esta forma aquí que pueden ver en las dos imágenes. La de arriba es la chapa trapezoidal estándar, digamos, y la de abajo es una chapa sándwich que tiene un aislamiento térmico ahí adicional. En general, podemos decir que a partir de un grosor de chapa de 0,4 milímetros podemos ir directamente a la chapa, que es el método más sencillo de instalación, porque no tenemos que ir buscando las cerchas y también el sistema va a ser mucho más económico. Entonces, siempre estar pendiente de ese valor, averiguar el grosor de la chapa, porque según eso tenemos que escoger si vamos a la chapa misma o si tenemos que ir a la superestructura. Luego aquí justo esas dimensiones que necesitamos para determinar bien el sistema, aparte del grosor, es pues la información de las crestas. Aquí el ancho de la cresta, el valor de la distancia entre las crestas para nosotros determinar los puntos de fijación. Listo, esto sería el sistema que tenemos aquí para chapa trapezoidal, es el sistema mini rail, un rail corto de 38 centímetros que va atornillado directamente a la chapa. Se va de cresta en cresta, siempre atornillándolo con dos tornillos ahí en la misma cresta. La gran ventaja aquí que es rail corto, es fácil de transportar, fácil de subir al techo, instalar. Es un sistema bastante sencillo que solo en su variante estándar consiste de 3 componentes, riel y 2 abrazaderas, la central y la final. Aquí podrán ver los componentes más a detalle. Tenemos el riel con los 4 tornillos. El riel tiene ya un sellado de PDM debajo, entonces no habrá problemas de filtraciones de agua. En su función tradicional solamente es el riel con las abrazaderas. Tenemos la opción de ponerle una elevación adicional de 5 grados
Por ejemplo, si queremos tener una elevación adicional por temas de radiación, de aumentar el rendimiento del módulo, o también por temas de ventilación del módulo. Entonces, esto se realiza mediante estos dos componentes que se llaman Mini5, ¿no? Que lo levantan a 5 grados adicionales. Estos son unos ejemplos donde pueden ver aquí el corto fijado de cresta en cresta, aquí en su variante estándar coplanar. Ya luego con eso pasamos al caso donde tenemos que fijar el sistema de la superestructura. Eso pasa si es chapa trapezoidal, tal como del caso anterior, pero si la chapa es chapa muy fina, por debajo de 0,4 milímetros. Entonces la chapa no se puede atornillar, sino que el sistema se tiene que ir anclando a la superestructura. Entonces, tenemos que identificar primero la cubierta misma, ¿no? Las características anteriores también, las crestas, pero aparte de eso, definir qué tipo de superestructura tenemos, ¿no? Si son cerchas metálicas, si son horizontales, verticales, qué grosor tienen, a qué distancia están. La distancia es muy importante porque vamos fijando el sistema en las cerchas y entonces eso determina justo los números de fijaciones, ¿no? Entonces, como ya vieron en el resumen, ahí están esas varillas dependiendo del material de la superestructura, si bien sea de madera o de acero. También tienen un sellado, como todos nuestros componentes, un sellado de EPDM aquí, si estamos sobre cemento corrugado, o un sellador aquí en forma trapezoidal si estamos sobre una chapa muy fina. El de la izquierda es para acero, superestructura de acero, y el de la derecha es para superestructura de madera. Aquí unos ejemplos de instalaciones. En la imagen de la izquierda pueden ver cómo va anclado el riel a la varilla y luego pues poniendo las abrazaderas y fijando el panel, ¿no? En esta variante, si las cerchas son horizontales, el riel se va anclando de cercha a cercha, ¿no? Entonces, la capa de rieles es vertical y el modo de instalación es poner los módulos en landscape, como pueden ver aquí. Con esto ya pasaríamos al caso de aplicación de tejas. Aquí, como ya mencioné, el modo de instalación es buscar las vigas de madera o de concreto, dependiendo de lo que hay debajo las tejas, ¿no? La condición aquí previa es que tenemos que poder mover la teja, ¿no? Para levantarla y colocar el gancho debajo, atornillándolo a la superestructura. Luego se va uniendo riel aquí al gancho y al final pues ponemos las abrazaderas. Aquí se ve más a detalle como aquí a la izquierda removieron las tejas para fijar el gancho a la superestructura, a la viga de madera en este caso. Y aquí se ve cómo se une luego el riel al gancho. Listo, con esto ya pasaríamos a los sistemas de tejado plano. Aquí a la izquierda ven la elevación de un solo lado y a la derecha la de dos lados. El primer sistema aquí es el Stone B. Es un sistema de elevación simple, típicamente al sur, si estamos en el cono norte. La inclinación es de 10 grados. Y la idea es aquí no ponerle mucho peso, por eso los rieles son cortos, no son continuos.
Y el modo de instalación también es con contrapesos para que no tengamos que perforar la cubierta. Entonces el modo de instalación es mucho más rápido, ¿no? Se ahorra material, se ahorran tornillos. También está incluido aquí una estera protectora que va justo debajo de los rieles. Una estera protectora de PDM que tiene un coeficiente de fricción bastante alto. Esto significa que necesitamos muy poco contrapeso para asegurarlo, sobre todo en Colombia, que no tenemos viento excesivamente alto, que nos salen contrapesos muy moderados, entonces es una buena opción, una opción muy rápida de instalar. Aquí vemos más a detalle los componentes. El riel es muy amplio, entonces la idea aquí es poner los contrapesos ya en el mismo riel, adoquines, por ejemplo. Justo el riel se diseñó para que adoquines así estándar entraran ahí. Luego el riel se inserta aquí en la estera protectora y al final ponemos los soportes delanteros y posteriores. Aquí detrás de cada fila viene un cortavientos. Esto justo se hace con relación a la estática del sistema, las pruebas de canal de viento, para que, como les explicó Ernesto, no entre el viento debajo del módulo y lo levante, ¿no? Para que el sistema esté así más asegurado, más aerodinámico. Aquí unos ejemplos de instalaciones. Aquí arriba pueden ver justo el uso de los contrapesos. Hay pues componentes también que se pueden colocar sobre el riel que se llama Speed Porter y ahí se pueden colocar contrapesos encima. Aquí vemos justo el cortavientos detrás de cada fila. Listo, ya con esto, una cuestión general de apoyo técnico de K2. Tenemos ahí la posibilidad de apoyarles en proyectos, hacer webinars, tal como ya comentó María. La idea es hacer esto más seguido por cada caso de aplicación con el uso del software. Ahí tenemos pues muchas opciones, también dependiendo de la retroalimentación de ustedes, ¿no? Que nos dicen que se requiere más. Para decirles también que el equipo técnico que tenemos pues consiste de ingenieros que tenemos tanto en México como en Alemania, que diseñan también nuevos productos, están disponibles para proyectos especiales justo para darles el mayor soporte. Pues ya con esto terminaríamos la presentación. No sé si hay preguntas. Hay una pregunta en el chat de Eliana Marcela Díaz. Y con dice, respecto a la... con respecto a la carga que pueden soportar y a la seguridad, ¿cuál es la diferencia entre los sistemas de fijación con y sin rieles para el standing seam? ¿Cuál es el mejor? Eso depende mucho, ¿no? O sea, de qué distancia está standing seam. No se puede generalizar ahí, pero también cuánto soporta riel. Habría que ver muy a detalle esas condiciones, ¿no? Hay sistemas muy buenos en riel, también hay sistemas con riel, pero es un tema de diseño, ¿no? De material también. No se puede generalizar ahí. ¿Hay más preguntas? A la hora de que queremos nosotros... Bueno, ¿me escuchan? Sí. Una de las ventajas que tienen los sistemas con rieles sobre los sistemas sin rieles es la conexión eléctrica entre los módulos. Al momento en el que nosotros hacemos conexión eléctrica entre los módulos con un riel, nunca vamos a perder la continuidad eléctrica. Cuando usamos un sistema de los de standing seam sin
sin rieles, lo que va a suceder es que a la hora que nosotros retiremos un módulo vamos a perder la conectividad eléctrica. Entonces es una de las ventajas, además de que pues es un poco más robusto y fácil de instalar el de rieles en ocasiones por la cuestión de la nivelación de los sistemas. Pero al final, pues bueno, como bien lo mencionas, hay buenos sistemas con y sin rieles y habría que ver la aplicación. No sé si alguien más tenga preguntas de los asistentes. Aquí está el proceso por el paso. Los anclajes de K2 son aptos para fijar pasarelas. Con fijar pasarelas. No sé si me pudieras explicar un poquito más, no estoy tan familiarizado con ese término. Ernesto, es cuando digamos que los instaladores tienen que subirse al techo y tienen que hacer líneas de vida. Entonces ellos tienen que hacer pasarelas para que la gente, al hacer mantenimiento de los paneles, puedan subirse sobre esas pasarelas y hacer el mantenimiento de los paneles sobre el techo. Si tengas alguna otra opinión diferente a la mía, pero creo que para la instalación de pasarelas, al menos aquí en México, lo que hacemos es, pues bueno, hay gente o hay soluciones que ya son precisas para las pasarelas con su rejilla, con sus calibres de diferente calibre de material que ya están hechas para eso y ya están calculadas para el peso de una persona, inclusive con su pasamanos y todo si es necesario. Y bueno, en lo personal creo que las soluciones de K2 serían más bien para cuestiones de instalar los módulos solares y deberíamos de mejor aplicar una tecnología para pasarelas para eso. No sé si tú tengas otra opinión, Melanie, pero creo que podríamos en algunos casos hasta sobredimensionar las fijaciones de las pasarelas con los componentes de K2. Sí, no, estoy de acuerdo con eso. Pues la teoría, la estática es para el peso de los módulos, no el de la estructura de la instalación fotovoltaica, más que nada. Si quieres, Eliana, con mucho gusto te mandamos información de lo que nos estás preguntando a tu correo, pero digamos que esa información pues ya sería de otro proveedor. Con respecto a qué disponibilidad y tiempos de entrega tenemos de estos productos en Colombia, Andrés Mauricio, nosotros ya tenemos K2 en inventario como Meiko. Tenemos las soluciones que ustedes vieron el día de hoy. Entonces, entrega la tenemos inmediata para proyectos, pues obviamente pequeños. Si ya es un proyecto muy grande, sí tenemos que traerlo bajo pedido. Las memorias las vamos a enviar vía correo. También este webinar está siendo grabado. Entonces, en el momento en que ustedes quieran repasar algo que vimos o algún dato importante que les pareció de este webinar, nosotros vamos a enviar el video y lo vamos a subir también a nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Meiko Solar. Ahí ustedes pueden ver los webinars que hemos hecho. Bueno, los tiempos de entrega bajo pedido pues depende mucho de qué tan grande es el proyecto, ¿no? Me podrá corregir, prácticamente ellos tienen un buen inventario
en sus bodegas, pero pues depende mucho del proyecto. Lo que puede tardar pues, puede ser entre 6 a 8 semanas. No sé si Melanie me quiera decir algo extra ahí. No, esto justo si es un pedido así un poco más grande, el tiempo de transporte más que nada, porque desde Alemania tenemos esto en stock, lo tradicional, los sistemas estándar. Jorge Luis, no sé ahí si Ernesto o Melanie me ayudan. Cubiertas blandas termoacústicas, ¿te refieres a las de Ternit? Nosotros tenemos pues la solución que vimos del fijador solar, pero depende porque eso tiene que cumplir con unas ciertas características la cubierta. No sé si Ernesto o Melanie me puedan apoyar. Sí, claro que sí. Si no tiene esa forma pues trapezoidal, siempre tenemos que ir a la superestructura, ¿no? Entonces necesitamos ahí las características del material de techo, de las superestructuras, de esas diferentes capas, pero sería pues con esas varillas que van justo a las cerchas o lo que hay ahí debajo del techo. Con respecto a la otra pregunta que tenemos ahí, no sé si está claro ya, Jorge Luis. Si no, pues puedes poner otra pregunta, por favor. Pero con respecto a la siguiente pregunta, si las estructuras permiten un aterrizaje de los paneles, hay un componente adicional que se coloca debajo de las abrazaderas, que es un TerraGrip, se llama, justo para tener ahí el bonding del módulo, ¿no? La puesta a tierra. Ok, la siguiente pregunta sería, para la teja trapezoidal metálica no me quedó claro la forma de fijación de la chapa. Ok, si es chapa trapezoidal de un grosor de al menos 0,4 milímetros, vamos con tornillos directamente a la chapa, ¿no? A la chapa trapezoidal, es decir, aquí a las crestas superiores. El sistema aquí, el mini rail, se fija de cresta en cresta, es como vimos aquí en esta foto. Entonces, se atornilla el rail directamente a la cubierta. No vamos a la superestructura ahí. Por eso es la forma más sencilla de instalarlo, la más eficiente en tiempos. Bueno. Bueno, si el REL no alcanza, por eso es tan importante saber la distancia entre crestas, porque generalmente este riel si alcanza, si es chapa trapezoidal, así simple. Si se diera el caso que no alcance, pues podríamos mirar otras soluciones junto a Meiko que también existen rieles continuos, ¿no? Pero más que nada aquí la ventaja es la logística, ¿no? El tiempo de instalación, pero eso habría que mirarlo ahí, pero sí, podría hacerse con otro riel. Bueno, con mucho gusto. ¿Hay más preguntas? ¿Todo claro?
Bueno, en el caso de los rieles de 4 metros, bueno, esto sería principalmente esta solución aquí, ¿no? Que se une a las varillas, ahí sí se realiza con un riel continuo, como pueden ver aquí. Ahí el riel siempre se une, no son pedacitos cortos. Y justamente ahí la pregunta de Andrés Mauricio, con el software te determina exactamente la cantidad de material que necesitas, exactamente. Bueno, gracias a ustedes también, con mucho gusto. La fijación de la tierra, ahí quizás Meiko les puede compartir la información. Son unos componentes que también tiene Meiko en stock que se colocan debajo de las abrazaderas de módulo, donde se alcanza la conectividad. Jorge, de la fijación a tierra, podemos enviar por WhatsApp la imagen del carraquí. Es un accesorio bien pequeño. Realmente, pues, no es algo así grande, pero te podemos mandar imágenes. Dale, Jorge, cualquier cosa, de todas formas, si tienes dudas, nosotros te podemos enviar como los brochures, algunas imágenes de referencia, porque digamos que para teja trapezoidal tú puedes tener dos soluciones, que es los mini rails, que es mucho más económico, en eso no necesitas uniones, pero si tú quieres el riel de 4.2, sí necesitas las uniones en caso de que sean más de 4 paneles en portrait. Entonces, cualquier caso en detalle o proyecto que tú tengas, lo podemos revisar y nosotros te ayudamos como médico, te mando imágenes de los equipos que te estamos cotizando. Bueno, Andrés Mauricio, el tema de las certificaciones como tal de la estructura actualmente en Colombia no se ha regulado de forma pues 100%. K2 cuenta con todas las certificaciones que se requieren pues en el nivel internacional, que también aplican aquí homologadas algunas en Colombia, de las certificaciones que hablaron pues al comienzo Ernesto, pues no sé si me puedes apoyar un poco más con ese tema. Digamos que este tipo de certificaciones uno las presenta aquí ante, digamos, un inspector RETIE y ellos tienen todo el aval para hacerlo. Con respecto a la puesta a tierra, sí toca unir la puesta a tierra con cable de cobre uno a uno de los paneles porque es requisito del RETIE. También para añadir algo con el método de verificación estática, se basa tanto en el Eurocódigo como en el código ACI de Estados Unidos y el código colombiano está similar al ACI, ¿no? Se calculan con vientos máximos, entonces sabemos exactamente la carga de viento que tenemos que utilizar ahí para las diferentes regiones colombianas. Entonces, por ahí sí estaría muy precisamente calculado.
hemos tenido acá en México. Realmente aquí en México tampoco tenemos como tal una normatividad que rija las estructuras, igual que con ustedes en Colombia utilizamos la normatividad internacional y con eso la adaptamos y la aceptamos en el país, ¿no? Al principio, cuando empieza la industria, la verdad es que sí es mucho de, pues sonará feo, pero de trabajar en la educación del mismo perito a veces para explicarle las ventajas de una estructura cuando no la conocen. Y con todo gusto podemos generar algunos documentos que ustedes crean necesarios para que si algún momento están siendo certificados y no les validan alguno de los componentes o tiene alguna duda el certificador, con todo gusto podemos generar algún documento para que lo tengan para estos certificadores. Acá tenemos una serie de cartas para el gobierno mexicano, para los peritos mexicanos, que nos han funcionado para que ellos conozcan el producto y empiecen entonces a poderlo aceptar o validar, ¿no? Pues con gusto podemos hacer ese tipo de cosas si ustedes las necesitan. Lamentablemente no tenemos un showroom actualmente donde puedan ver la aplicación ya con las estructuras. Nosotros en México, acá en Bogotá, tenemos muestras, pues como de los anclajes, de las grapas, etcétera, pero un showroom como tal, no. Si tú quieres, podemos tener una reunión acá en Bogotá y te mostramos pues los elementos de cada dos. La idea sí es tener uno este año, pero por ahora no tenemos. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas. Entonces yo aprovecho para, pues primero para agradecerles a todos por estar en este webinar y para recordarles que los próximos webinars van a ser ya como tal de soluciones específicas y con un ejemplo de cada una de las soluciones en el base on, ¿sí? En el software que tiene cada dos. ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente webinar, pues en este momento no tengo claro cuál es el siguiente tema, pero por ejemplo que sea tejas trapezoidales, entonces vamos a ver un ejemplo de teja trapezoidal formulado en el software de K2 y ese cómo sería el dimensionamiento en eso. Entonces digamos que este es un abrebocas de todas las aplicaciones que tenemos con K2 y ya los próximos webinars ya van a ser un poco más detallados de aplicación por aplicación.